Bueno, pues yo tengo aquí a mi derecha a un hombre que admiro, no solo por su trayectoria, sino como ser humano, como un gran profesional, pero sobre todo como una persona entregado por su país y como ningún líder yo he podido ver en México. Enrique de la Madrid no nada más es un líder, un académico, ha sido un político, inspira no nada más a nosotros, sino a muchos jóvenes y a muchos niños para poder tener un México mejor. Y yo creo que va a ser nuestro próximo presidente de México. Y bueno. Y bueno, en ese sentido, pues Enrique, a ver, como vemos las cosas aquí, tenemos un ambiente bastante complicado, ¿no? México, digo, a pesar de las oportunidades, está complicada la situación en cuanto a la atracción de inversión, la certeza jurídica para que esto pase, los retos en cuanto a seguridad y bueno, el manejo del presupuesto público, la gran separación de poderes que no hemos podido ver, ¿no? Que antes a México en toda América Latina pues era una gran referencia, los ataques al INE, etcétera, y pues vemos un México bastante con muchos retos. ¿Y por qué te la quieres aventar con todo y todo, no? O sea, tanto reto y tú estás siempre adelante diciendo yo voy a cambiar este país. ¿Por qué? Gracias, Elena. Gracias primero por la oportunidad de estar aquí con ustedes y también agradecerle al mundo ejecutivo. Bueno, primero yo creo que tenemos que construir todos un México donde todos quepamos, y no es el caso de hoy, donde todos de alguna manera tengamos las condiciones para aspirar a ser quien cada uno de nosotros quiere ser. Y yo lo que veo es que por un lado existiría una mucho mejor versión de México, un mucho mejor México posible. Yo digo un México próspero, incluyente, sustentable, justo y que vivamos en paz. Y ese México sí es alcanzable y sí es posible. Pero también veo en México al que podemos ir a dar. Yo sí creo, a diferencia de otras personas que dicen, hombre, ¿cómo se te ocurre pensar que nos podríamos siquiera acercar a Venezuela? Eso no es posible, eso no lo permitirían nunca a los americanos, eso no puede pasar. Ok, se las dejo entre Argentina y Venezuela. Y no en fútbol, porque ojalá que fuera en fútbol, no. Alcanzar un país o un gobierno que sea disfuncional y que, así como pudo haber sido la quinta economía del mundo hace 100 años, hoy en día tiene un nivel de pobreza similar al nuestro y creciendo. Entonces yo veo por un lado el México al que podemos llegar a ser, un México incluyente, donde todos quepamos, donde sí superemos la pobreza extrema, que superemos el hambre. Yo hablo de consolidarnos como un país de clases medias, pero sobre todo también retirarnos del abismo al que vamos a gran velocidad. ¿Y cómo se hace eso? Tiene que pasar por una economía que crezca mucho, que genere muchos empleos y sobre todo que también los genere de manera más pareja en el país. Nuestro país no es que tenga un crecimiento económico mediocre, es que lo tiene desigual. Tienes estados de la República como Aguascalientes, como Querétaro, que llevan 25 años creciendo al 5% anual. Y por eso ahí la pobreza no pasa del 25% de la población. Pero tienes estados como Oaxaca, como Chiapas, que lleva 25, 30 o 40 años creciendo 5 veces menos. Y esa desigualdad es la que también acaba haciendo que nuestro país pudiera ser inviable. Porque hoy en día te enfrentas con jóvenes cuya alternativa, ¿cuál es? Me meto a la economía informal, donde no vas a tener prestaciones y salarios bajos. Trato de emigrar de mi país, donde ha aumentado la emigración en los últimos años, se ha triplicado. O te metes a las filas del crimen organizado o desorganizado. Entonces yo no me puedo quedar como mexicano
viendo que en lugar de construir ese mejor México posible, simplemente nos volvamos sujetos pasivos y por lo mismo cómplices del deterioro de nuestro país. Y esa no es opción. Para mí esa no es opción. Entonces creo que eso nos tiene que mover, como lo hicimos recientemente en la marcha del 13 de noviembre, donde finalmente los mexicanos y la ciudadanía dijo, ya no, ya estuvo bueno. Sí está en las manos de los ciudadanos mexicanos tomar en sus manos la definición del futuro. Y en ese lado estoy yo, Elena, en que creo que este México, sí, un mucho mejor México es posible, es alcanzable en esta generación, pero también es posible que esta generación, si no está a la altura de las circunstancias, pudiéramos ser la generación que sea testigo pasivo del deterioro irremediable de este país. Ahí estamos, en esa coyuntura. Oye, Enrique, y de ganar, y que obviamente eso va a pasar, vas a ser el próximo presidente, ¿cuáles serían tus primeras acciones? O sea, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías y cuál sería tu primer foco para reconstruir este México? A ver, yo creo que el primer foco es la reconciliación, pero reconciliación a partir de hechos, no solamente de una palabra de vamos a juntarnos para llevarnos bien. Y la reconciliación pasa por, de alguna manera, generalizar las oportunidades. La primera es que tenemos que aprovechar lo que nos está pasando en el mundo de hoy. Este tema del famoso nearshoring, ¿no?, que es la posibilidad de traer inversiones que hoy en día están en China y podrían estar en México, sí están llegando algunas, pero nada que ver con las miles de millones de pesos y de dólares que estarían entrando a México si fuéramos proactivos, si el gobierno, los empresarios, la academia, estuviéramos yendo a escoger esas inversiones que queremos que estén aquí. Porque no se trata nada más de tener a mexicanos empleados, se trata de empleos bien pagados y para eso se necesita irnos moviendo una economía más sofisticada, ¿sí?, de mayor valor agregado. Yo estoy a favor de aumentar los salarios de los trabajadores, claro que sí, pero llega un punto en que tiene que ser como el resultado de que estás en una economía de mayor valor agregado. 2, hay una crisis de cambio climático en el mundo y esa crisis se puede volver en sí misma uno de los principales motores de nuestra economía. ¿Por qué? Porque para combatir el cambio climático hay que moverse de las energías fósiles a las renovables. Pues moverse a ese sector podría estarle generando empleo a cientos de miles de mexicanos y mexicanas en nuevas tecnologías para precisamente resolver el problema más grave de la humanidad, que eso decía Mario Molina antes de morir. Enrique, el cambio climático es el problema más grave de la humanidad. Bueno, ¿por qué no hacemos del problema más grave de la humanidad, hacemos quizá la mayor oportunidad de generación de empleo y de riqueza en nuestro país? Y la tercera es que vivimos en una economía del conocimiento, una economía digital, una economía del Internet. Pues en esa economía del Internet, ser joven es un gran activo, porque vuelve a valorizarse las habilidades de un joven. Y que es precisamente hoy muchas cosas se resuelven a partir de aplicaciones que por cierto muchas de ellas se están también atendiendo en México. Y si queremos una educación de mejor nivel, pasa también porque todos tengamos acceso a Internet. Entonces, en resumen, Elena, alcanzar ese mejor México posible sí está al alcance de nuestras manos, pero implica que nos pongamos eso como meta. Esas cosas no pasan solas. Eso no es inercial, eso es algo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo y asumir el compromiso de que vamos a trabajar juntos por un México mejor, más justo y donde haya oportunidades para todos, donde todos quepamos. Ahora, no hacemos eso y sí puedo anticipar que por lo menos sí veo venir el peor México que hubiéramos vivido cuando menos en esta generación. Entonces tenemos las dos opciones y las opciones están en nuestras manos. Dependerá de nosotros cuál de esos dos Méxicos es el que vamos a vivir. Y ayer una frase que leía, porque pues le llegan luego a uno muchas reflexiones de diferentes personas, hay que estar haciendo esto no solamente por nosotros, nuestra familia, sino por los mexicanos que todavía no han nacido. Eso ya está en nuestras manos. Nosotros debemos hacer eso y esta generación es la que nos toca asumir este compromiso.
Bueno, para asumir ese compromiso y como todos nos estás convocando, yo creo que aquí cientos de empresarios te escuchan, pero están ávidos de un Estado de Derecho para que les permita invertir en este país. Sin duda, ellos quieren apostar por energías verdes, por un cambio, por una inclusión, por una sociedad mucho más unida. Creo que todos estamos de acuerdo contigo, pero eso no podemos invertir, generar empleo si no hay Estado de Derecho. Entonces, ¿cuáles serían tus primeras acciones para que en este país verdaderamente se respete la ley y haya Estado de Derecho y los empresarios puedan invertir en este país, al igual que están invirtiendo en otras partes del mundo en donde sí les aseguran un Estado de Derecho muy claro? A ver, a mí me parece que una muy natural es que tendríamos que mandar un mensaje contundente de que respetamos particularmente el convenio comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Porque miren, ese convenio es lo que hizo que nuestra vecindad en realidad operara. De nada nos servía estar con el vecino más rico del mundo si las puertas estaban cerradas. El Tratado de Libre Comercio lo que hizo, para efectos prácticos, es que abrió la puerta de esa vecindad. Y esa vecindad, a los estados que la han podido aprovechar, les cambió la vida. Puse el ejemplo de Querétaro, de Aguascalientes, pero sobre todo los estados del norte. ¿Cuál es el reto? Incorporar al resto de México a la globalidad. Entonces, lo primero es mandar el mensaje claro de que esos convenios internacionales, particularmente el de Estados Unidos y Canadá, se respetan. Yo estoy convencido de que miles de millones de dólares y de pesos están esperando entrar a México, pero no van a entrar ya con este gobierno. Es más, sé yo de algunas inversiones en el sector automotriz, donde ya nada más están quedándose con la línea de producción de menor valor agregado, por si se tuvieran que salir, aquí ya no van a ser la de los coches sofisticados. Sé de muchas inversiones que no están llegando al país porque no hay certeza de que va a haber energías renovables. ¿Y por qué importa eso? Porque ya hicieron un compromiso internacional de que solamente van a invertir en países donde haya energías renovables, para ellos y sus proveedores. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es ratificar que en este país y con ese gobierno se respeta la ley. Lo segundo, se necesita fortalecer también, obviamente, que la seguridad. Hoy en día el costo que estamos pagando los mexicanos por inseguridad es increíble. El tipo de cosas que están ocurriendo, ¿no? Que ya tengas que mover la mercancía en tractocamiones blindados. Y no es que no sepan dónde los robaron, es que no tienes ninguna autoridad a la cual irle a decir, ve por ellos o deténlos. Estado de Derecho y un Estado que nos defienda, cuando menos a nivel federal, ya no hay. Y la otra es un tema de justicia. Porque como me decía alguien el otro día, vivimos en un país en donde cuando en ciertas zonas, cuando el ciudadano no ve un Estado que es capaz de brindarle justicia, se hacen justicia en propia mano. Es el país en el que vivimos. Hay lugares donde cuando no hay Estado para imponer la justicia, se hacen justicia en propia mano. Entonces, bueno, pues yo sí creo y coincido contigo que sí necesitamos mandar la señal de verdad que creemos en el Estado de Derecho. Entonces, yo sí no creo en esta frivolización de decir, no, hombre, la ley, pues no, la ley cuando no es justa, pues simplemente no estamos obligados a respetarla. No, no es así. Cuando una ley no opera, la cambiamos. La cambiamos con los procedimientos adecuados. Pero sí tenemos que todos asumir que la ley es la regla que nos hemos dado para vivir en convivencia pacífica, ordenada y que nos permita progresar. Y creo que sí tenemos que fortalecer todos, la cultura de la legalidad en este país, pero claro que se empieza por quien tiene que siempre poner el ejemplo, que es el gobierno. Pero no es el único que tiene que respetar la ley, es un tema donde obviamente todos tenemos que tomar en serio que con esta visión que tenemos de la ley en México de la respetamos cuando nos conviene y cuando no, este país no podría salir adelante. Entonces, bueno, pues son cosas que sí tenemos que incorporar dentro de nuestras formas de ser, pero pues sí se puede, ¿no? Por supuesto que se puede. Así como lo hiciste cuando fuiste secretario de Turismo, lo lograste y sin duda para los otros sectores una política industrial, etcétera. Bueno, pues como ya nos queda poco tiempo, yo quisiera que puedas cerrar con esto y yo creo que todos tienen esta duda. ¿Tú serías candidato
y todos vamos a votar por ti. Por la alianza, ¿cómo te ves como candidato? ¿Como una alianza opositora? Exactamente cómo te visualizas. Sí, la única alternativa para ser competitivos hoy en día con respecto al gobierno y sus partidos es una alianza. Una alianza que uno diría, bueno, pues es difícil porque competían entre ellos. Sí, nada más que lo que está hoy en riesgo no es el acceso al poder, es la sobrevivencia de un país. Y cuando lo que está en riesgo es salvar a un país, entonces quien antes competía uno contra otro, amerita que nos juntemos. Una alianza de los partidos políticos, pero sobre todo de la sociedad, porque es la época y el momento de la sociedad. Entonces, tanto que reclamamos una sociedad civil, ahora es cuando hay que probarse, y sí se puede. Y al final del día yo creo que en 2 años podríamos estar inaugurando el primer gobierno de coalición de este país. O sea que lo que hoy parece caótico, en 2 años habríamos dado un salto cuántico. Creámoslo, sí se puede y está en nuestras manos. Y gracias otra vez por la invitación, Elena, y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Veamos por un bien superior. Ese es el tema, y estar del lado correcto de la historia.